Soy el astrólogo Diego Mendoza Morales. Hoy quiero hablar acerca del planeta Eris. El planeta Eris fue descubierto el 5 de enero del 2005, mientras que el planeta Plutón fue descubierto el 18 de febrero de 1930. La mayoría de los astrólogos actualmente no les interesa usar el planeta Eris en su interpretación astrológica porque dicen que no sirve o no influye. Yo he descubierto mediante mi investigación personal que tal vez el planeta Eris no tiene una influencia fuerte en cartas natales, pero sí tiene una influencia muy importante en astrología mundial. Y lo que voy a hablar aquí en este video pues es la influencia importante que tiene el planeta Eris en astrología mundial. Ahora, el planeta Eris es casi del mismo tamaño que el planeta Plutón. Se puede decir que son planetas gemelos. El planeta Eris, yo lo que he encontrado es que tiene una relación muy fuerte con la historia y el ascenso de Estados Unidos como superpotencia a nivel mundial. Y lo que yo he usado para llegar a esta conclusión es la técnica de los ciclos planetarios, ¿sí? Como ustedes saben, tenemos el Sol y tenemos la Luna. Entonces, cuando el Sol y la Luna están en conjunción, eso se conoce como la Luna Nueva. Después de eso, la Luna se mueve y tenemos que la Luna forma un ángulo de 90 grados con el Sol, ¿sí? Y ese ángulo de 90 grados que forma la Luna con el Sol sería la primera cuadratura y sería el equivalente al cuarto creciente. Después de eso, la Luna se sigue moviendo y llegamos a un momento en el cual la Luna está en oposición exacta al Sol, que es la luna llena, ¿no? Lo que se conoce como la luna llena. La Luna se sigue moviendo y después tenemos que la Luna otra vez forma una última cuadratura con el Sol, que sería el cuarto menguante, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos interpretar esto? Bueno, la Luna Nueva lo podemos interpretar como que tenemos una semilla y la estamos plantando en la Tierra. Eso sería la Luna Nueva. El cuarto creciente lo podemos interpretar que es un momento excelente en el cual le podemos meter a nuestra planta agua y fertilizante para que crezca. Ahora, la luna llena, que es cuando la luna está en oposición al Sol, es un momento en el cual nuestro árbol o nuestra planta alcanza su máxima altura, ¿sí? Después sigue la última cuadratura, ¿sí? Que ya sería el cuarto menguante. En este momento lo que podemos interpretar es como si el árbol o la planta diera frutos abundantes antes de empezar a marchitarse o morirse. Entonces, la técnica de ciclos planetarios está basada en el ciclo Sol-Luna y es una técnica extremadamente sencilla y extremadamente potente para poder predecir patrones y eventos mundiales, ¿sí? Entonces, en este caso, yo lo que he encontrado es que el ciclo planetario de Neptuno con Eris es sumamente importante en la astrología mundial. Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, cuando Neptuno y Eris están en conjunción, ese sería el equivalente a la Luna Nueva. Luego de ello, Neptuno se mueve en el zodiaco. Aquí hay que tener claro que como Neptuno está más cerca del Sol, se mueve más rápido que Eris en el zodiaco. Entonces, después de eso, Neptuno se mueve y forma una cuadratura con Eris. En este caso, cuando se forma esta primera cuadratura de Neptuno con Eris, sería el equivalente al cuarto creciente, ¿sí? Después de eso, Neptuno se sigue moviendo en el zodiaco y llega a formar la oposición con el planeta Eris. La oposición de Neptuno con Eris sería el equivalente a la luna llena, ¿no? Porque cuando el Sol y la Luna están en oposición es luna llena. Después de eso, Neptuno se sigue moviendo, forma otra vez una cuadratura con Eris y esta sería el
equivalente al cuarto menguante. Como les había dicho, la conjunción ustedes lo pueden ver como si tuvieran una semilla y estuvieran plantando un árbol. Después, el cuarto creciente, que es la primera cuadratura, lo pueden ver como si fuera un momento excelente para ponerle al árbol fertilizante y agua. Después, la oposición es el momento cuando el árbol alcanza su máxima altura. Y ya al final, el cuarto menguante, que es la última cuadratura, es un momento en el cual el árbol produce muchos frutos, pero después de eso empieza a marchitarse y morirse el árbol. ¿Sí? Ahora, antes de continuar, una cosa importante aquí del cuarto menguante es que aquí se producen muchos frutos. Son los últimos frutos que produce el árbol antes de empezar a marchitarse y morirse, pero en esos frutos está la semilla con la cual se va a poder plantar el próximo árbol, ¿no? O sea, aquí está el fruto, la semilla, que va a servir para la próxima conjunción, ¿no? Para el próximo inicio. Ahora, en el caso de Estados Unidos, es cierto que la Revolución de Independencia de Estados Unidos, o la Guerra de Independencia de Estados Unidos, inició el 4 de julio de 1776, ¿no? Con la proclamación de independencia. Sin embargo, ¿sí?, fue hasta 1783 cuando Estados Unidos consumó su independencia con respecto a Gran Bretaña. Cuando Estados Unidos consumó su independencia con respecto a Gran Bretaña, lo que teníamos era que Neptuno estaba formando una cuadratura con Eris. Y la cuadratura que se estaba formando era el cuarto menguante. Ahora, por esas fechas que Estados Unidos proclamó su independencia, que Estados Unidos logró su independencia de Gran Bretaña, que fue en 1783, también por esas fechas, en 1787, se promulgó la Constitución de Estados Unidos. ¿Sí? Que la Constitución de Estados Unidos es la constitución más antigua del mundo que actualmente tiene vigencia. Y la Constitución que actualmente rige a Estados Unidos se promulgó también durante esa cuadratura de Neptuno con Eris, ¿no? Que era el equivalente a un cuarto menguante. Ahora, si se fijan bien, ya de ahí tenemos algo interesante, ¿no? Estados Unidos logró su independencia y proclamó la constitución que actualmente tiene con un cuarto menguante de Neptuno con Eris. Ahora, Neptuno evidentemente siguió avanzando hasta la conjunción. ¿Qué sucedió después? En 1845, durante la conjunción de Neptuno con Eris, que como habíamos dicho, la conjunción es el equivalente a la luna nueva, ahí fue cuando John L. Sullivan proclamó la doctrina del destino manifiesto. ¿Qué es lo que dice la doctrina del destino manifiesto? Que Estados Unidos es una nación elegida por Dios para llevar la libertad y la democracia al mundo. Y también precisamente porque Estados Unidos es una nación elegida por Dios, tienen derecho a invadir y conquistar otras tierras o quitarle a los aborígenes americanos sus tierras, porque ellos son una nación elegida por Dios. Eso sucedió en 1845, cuando Neptuno y Eris estaban en conjunción. Ahora, un año después, de 1846 a 1848, Estados Unidos invadió México. ¿Sí? De 1846 a 1848 se dio la guerra de Estados Unidos contra México. Ahí Estados Unidos le quitó la mitad de su territorio a México. ¿Sí? Y también todo eso sucedió cuando Neptuno y Eris estaban en conjunción. Ahora, ¿por qué es tan importante la conjunción? Porque la conjunción es cuando ustedes tienen una semilla y la plantan para hacer crecer un árbol. Mi teoría histórica es que el imperio norteamericano empezó en 1845 con el destino manifiesto. ¿Por qué? Porque antes de 1845, Estados Unidos y México eran naciones iguales dentro del continente americano. Antes de 1845, Estados Unidos era igual de importante que México. Después de 1848, que Estados Unidos ganó la guerra, ahí quedó claro que a nivel continental dentro de América había una superpotencia que era Estados Unidos. ¿Sí? Ahora, Neptuno siguió su movimiento hasta que llegamos al cuarto creciente.
El cuarto creciente fue en 1898. ¿Qué sucedió en 1898? En 1898, Estados Unidos le declara la guerra a España y logra quitarle a España Cuba, Puerto Rico y la isla de Guam. ¿Por qué fue tan importante 1898? Porque aquí Estados Unidos demostró que era una potencia militar capaz de luchar con otras potencias de la talla de España, Francia e Inglaterra. ¿Sí? Entonces fíjense bien, en 1848, cuando Estados Unidos le quitó la mitad de su territorio a México, ahí Estados Unidos demostró que era la máxima potencia regional del continente americano. Y después, en 1898, Estados Unidos demostró que era una potencia militar capaz de derrotar a España, a Francia o Inglaterra en una guerra. ¿Sí? Neptuno siguió su camino hasta que llegamos a la oposición de Eris con Neptuno. La oposición de Eris con Neptuno sería el equivalente a la luna llena. ¿Qué sucedió durante la oposición de Eris con Neptuno? En ese momento, ¿sí?, fue cuando Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? La Segunda Guerra Mundial se acabó en 1945. En 1945 lo que sucedió es que el mundo quedó dividido entre dos grandes potencias. Por un lado Estados Unidos y por otro lado la Unión Soviética. Un año antes, en 1944, se dio la reunión de Bretton Woods. En la reunión de Bretton Woods se estableció que el dólar iba a ser la moneda de reserva y de intercambio a nivel mundial y que Estados Unidos iba a ser el centro económico y financiero del mundo. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, todos esos eventos importantes como la reunión de Bretton Woods, donde el dólar quedó como la máxima moneda a nivel mundial, sucedió durante una oposición de Eris con Neptuno. Y la Segunda Guerra Mundial, bueno, el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos quedó como una de las dos naciones más poderosas del mundo, también sucedió durante la oposición de Eris con Neptuno. ¿Sí? Neptuno siguió su viaje, ¿sí?, alrededor del zodiaco y formó el cuarto menguante con Eris, ¿no? O sea, una cuadratura con Eris. ¿Cuándo se formó la última cuadratura que Neptuno ha tenido con Eris? Pues fue en 1989. En 1989, Neptuno estaba en cuadratura con Eris y ahí sucedió la caída del muro de Berlín, ¿sí?, en 1989. Después, en 1991, cuando Neptuno estaba en cuadratura con Eris, se dio la caída de la Unión Soviética. Ahora, fíjense bien, ¿qué sucedió en 1989 y 1991? Después de esas fechas, Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia a nivel mundial. ¿Sí? Ya no hubo ningún país con la capacidad de disputarles el control del mundo. Ellos fueron los únicos que se quedaron con todo. ¿Y cuándo sucedió eso? Cuando Neptuno y Eris estaban en cuadratura, en el cuarto menguante, ¿no? El equivalente al cuarto menguante. Como les había dicho anteriormente, el cuarto menguante es un momento en el cual el árbol, es un momento en el cual el árbol produce muchos frutos, pero produce muchos frutos antes de empezar a marchitarse y morirse. Y precisamente en 1989-1991 fue cuando el Imperio norteamericano llegó a su máximo poder, porque derrotó a su enemigo, ¿no?, la Unión Soviética. Pero de ahí en adelante empezó la muerte y el marchitamiento. ¿Sí? Ahora, ¿qué puede suceder a futuro? Bueno, Neptuno se sigue moviendo en el zodiaco y se acerca a una nueva conjunción con Eris. ¿Sí? Y cuando se dé la conjunción de Neptuno con Eris, mi teoría es que vamos a ver un nuevo comienzo, ¿no? O tal vez el surgimiento de un nuevo poder que controle y domine el mundo. Tal vez como en su momento lo fue Estados Unidos. Entonces aquí simplemente lo que quiero mostrarles es que el planeta Eris es sumamente importante en astrología mundial. Es una tontería que los astrólogos digan que no tiene influencia o que no sirve. Tal vez en cartas natales no tenga una influencia importante, pero en astrología mundial sí tiene una influencia súper importante, porque de hecho
el ciclo de Neptuno con Eris es la base del imperio norteamericano. Siempre que ha habido conjunciones, cuadraturas y oposiciones de Neptuno con Eris, han sido momentos en los cuales el imperio norteamericano se ha vuelto más fuerte, se ha reafirmado. Ahora, si mi punto de vista es cierto, después de la cuadratura menguante que se dio en el 89-91, que produjo frutos abundantes, ahorita lo que estamos viendo es un proceso de muerte, ¿sí? Un proceso de muerte y descomposición hasta que se dé la próxima conjunción de Neptuno con Eris. Ahora, poniendo un poquito de mitología en este asunto, ¿yo cómo lo veo? ¿Cómo yo podría explicar tal vez esta influencia de Neptuno con Eris en la formación de imperios o en la formación de un imperio que pudiera controlar el mundo? Bueno, tal vez Platón, ¿sí?, en sus diálogos nos puede dar una base, ¿sí?, una base filosófica de por qué sucede esto. Yo lo que propongo es, Neptuno es el dios Poseidón y Eris es Clito, ¿sí? Según el diálogo de Platón, el diálogo de la Atlántida, ¿sí?, Poseidón se enamoró perdidamente de una mortal que era Clito. Poseidón y Clito tuvieron 10 hijos y esos 10 hijos hace miles de años se convirtieron en los 10 reyes de la Atlántida. Con el tiempo, la Atlántida se convirtió en el imperio más poderoso en la Tierra, ¿sí? Pero la misma leyenda de Platón nos lo está diciendo. Poseidón se unió a Clito, de ahí nacieron los 10 reyes de la Atlántida y así fue como se pudo fundar la Atlántida, ¿no? A partir de esos 10 reyes, ¿sí? Entonces, bueno, muchas personas dicen que Estados Unidos es el nuevo imperio romano. Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación. Yo más bien digo que Estados Unidos es la nueva Atlántida, ¿sí? Estados Unidos es la nueva Atlántida y es por eso que siempre que Neptuno y Eris están en conjunción, cuadratura y oposición, vemos un reafianzamiento de su poder, ¿no? Vemos un reafianzamiento del poder de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es la unión de Neptuno con Clito, ¿no? ¿Sí? Es la unión de Neptuno con Clito para fundar o promover la expansión de la Atlántida en el mundo. Ahora, aquí lo interesante de esto es que si Estados Unidos es la nueva Atlántida, en un solo día y en una sola noche se va a hundir, ¿no? Porque el mismo mito de Platón nos lo dice. Era el imperio más poderoso sobre la tierra, pero los dioses castigaron a ese imperio y en un solo día y en una sola noche se hundió todo, ¿sí? Entonces, bueno, si Estados Unidos es la nueva Atlántida y la Atlántida se hundió en un solo día y en una sola noche, pues ustedes ya se podrán imaginar el futuro, ¿no? ¿Sí? Bueno, les doy las gracias por su atención. Soy el astrólogo Diego Mendoza Morales.